Qué bueno que otra vez nos encontramos aquí en Conversaciones Ellas Líderes. Es una excelente oportunidad para reunirnos alrededor de esta mesa y compartir algo que puede ser de beneficio también para todos ustedes. Así que aquí me encuentro, gracias a Dios, con Fabiola. Qué gusto, Fabiola, de tenerte aquí como siempre. Jimena, otra vez, siempre tenemos mucho para compartir. Y Viviana, bienvenida también a estos tiempos de conversaciones aquí en Ellas Líderes. Y hoy nos reunimos alrededor de un tema que creo que cada una de nosotras tiene algo que decir, algo que aportar, y es un tema de siempre. Tiene mucho que ver con cómo organizamos nuestra vida, con cómo organizamos nuestra agenda, qué estamos haciendo con nuestro tiempo, dónde invertimos nuestros talentos y nuestra energía. ¿Por qué? Porque hoy vamos a estar hablando acerca de caminando entre propósitos y prioridades. Así nomás de primera mano, como que el título no nos refleja mucho, pero creo que nos quiere inspirar este tema a reconocer de que todo el tiempo tenemos que estar ajustando un poquito, ¿no es cierto? Porque cuando ya salta ante nosotros la palabra propósitos, creo que tenemos que ser bastante serias con el uso de nuestro tiempo, ¿no? Pero bueno, también tenemos que reconocer de que no hay perfección en cómo lo hacemos, ¿no? Pero sí creo que es un desafío. No sé cómo ustedes lo ven. A ver, Jimé, ¿qué dices? Creo que es algo continuo, ¿no? Algo que vamos inclusive por etapas, ¿no? Cada una de nosotras está en diferentes etapas de su vida, diferentes tareas que ahora tiene, y eso muchas veces hace que las prioridades se crucen o que también nos desequilibramos, porque, no sé, Fabiola, que tiene una agenda pesada por la universidad y por todo lo que ella maneja, digo, me pregunto yo, ¿no? ¿Cómo hace ella, no? Y de repente ella se pregunta, ay, Jimena con Abby, con la iglesia o con Ellas Líderes, ¿cómo lo hace, no? Entonces a veces tenemos una idea caótica, digamos, ¿no? De cómo establecemos las prioridades, pero la verdad que tenemos una oportunidad todos los días, ¿no? Claro. Y es algo permanente, Sí. como digo. Bueno, a veces también cuando surge este tema, como que tenemos la tendencia un poquito a avergonzarnos, porque también cada una de nosotras tiene algún área que no funciona como debería funcionar en cuanto a esto de las metas, las prioridades, el propósito, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo hace funcionar, Fabi? Bien, a ver, ¿funciona? Empecemos claro, ¿funciona claro o no que funciona? sí, por supuesto que sí. Bueno, creo que para empezar a hablar del tema propósito es que primero lo tenemos que identificar. ¿No? Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Cuál es nuestro propósito? Yo he escuchado muchas personas que se preguntan, no es como una de las preguntas existenciales, ¿no? Sí. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy aquí en este mundo? ¿No? He escuchado a mucha gente preguntarse eso. Sí. Entonces creo que lo primero es eso, identificar cuál es nuestro propósito, el porqué de nuestra existencia, para qué me levanto yo todos los días en la mañana, o sea, qué motivación tengo yo para seguir. Eso es lo principal, ¿no? Y es lo más difícil, supongo. Por supuesto que es difícil. Y para eso entren al programa Ellas Líderes para ver. No, es importante reconocerlo porque parto yo de ahí, ¿no? Sí. Parto del propósito, ¿para qué? Para ver las decisiones que voy a tomar, para ver a qué me meto y a qué no me meto, por ejemplo, ¿no? Para definir mi agenda y decir, bueno, esto es lo primero, esto es lo segundo, y poder organizarnos, porque esa es la importancia de saber cuál es nuestro propósito, de tener metas definidas, los planes, los objetivos, saber hacia dónde voy para poder organizarme. Y sí, efectivamente, ahora, por ejemplo, estoy metida en muchas cosas que también tiene que llegar a un punto y, bueno, a ver, tengo que agendarme, organizarme y ver igual qué voy dejando y qué otras cosas voy tomando, claro, ¿no? Pero para eso es importante tener claro el propósito. Ahora, yo creo que es un viaje realmente que no luce igual para todas las personas, ¿no? Algunas, dependiendo del temperamento, de los hábitos, de los éxitos también, porque cuando te va bien te da ánimo y quieres seguir, pero cuando te da mal te echas para atrás y ya no querés más organizarte y planificar nada, ¿no? Así que, Viviana, ¿cómo ha sido tu viaje sobre este tema de descubrir el propósito y todo aquello? Porque el tema que estamos hablando es, ¿podemos caminar entre propósitos y prioridades para que eso nos lleve a un lugar, a un destino que queremos, o más que eso, que Dios quiera para nosotros? ¿Cómo es tu viaje? Mi viaje sigue, pero ahora creo que con mayor dirección, qué bueno, ¿no? Con mayor, y es un tiempo especial, y funcionó aún más entender mi propósito y llamado en el Señor,
cuando comencé a tomar el programa de Ellas Líderes. Qué bueno. De verdad que le voy a dar también crédito a Fabi lo que acaba de decir, porque de verdad que me ha ayudado bastante, ¿no? Si pudiera decir, me cambió la perspectiva de ver para dónde iba. Esto fue una herramienta que llegó en el momento indicado, en el tiempo indicado, y que Dios me lo puso en las manos, ¿no? Debo reconocer que hubieron años atrás que Jimena me invitó, alguna vez Fabi también, a participar del programa, pero no... Vine una vez como visita, sí, pero no me quedé, ¿no? Entonces tenía yo supuestamente muchas otras cosas más en las que tenía dirección, pero no. El año pasado que comencé el programa y en la etapa primera, aún fui confrontada, ¿no? Por el tema de la visión, de la misión, el propósito, los valores. Y me di cuenta de que me considero una persona muy soñadora, realmente, pero los sueños no podían... Muchos de ellos creo que no se hicieron efectivos porque no estaban plasmados, no estaban escritos. Creo que para mí fue muy importante porque Dios me habló mucho, lo que dice en Habacuc 2:2, ¿no? Entonces el Señor me respondió, se lo estoy parafraseando, escribe la visión en tabla. Ah, qué lindo. ¿No? Entonces eso, sí. fue una de las revelaciones y pasajes que me marcó mucho el año pasado, al empezar el programa. ¿No? Entonces lo entendí mejor y dije, claro, entonces la verdad para mí cuando decía nuestra líder del grupo, Fabi, que estaba ahí, escribe la visión, misión explicada, yo decía, o sea, para mí misma era decir, ¿por dónde empiezo? Porque uno ve el recorrido que ha tenido y hay muchas cosas. Claro, no sabes, ¿no? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Y también tantas cosas buenas, ¿no? Ajá, exacto. Pero ¿y ahora dónde veo frutos? O sea, ¿dónde está, digamos, no? Entonces, y no es que haya perdido el tiempo, pero realmente creo que tomaba de todo, pero no sabía la dirección, ¿no? O la brújula, si se puede decir así. Entonces, me costó. Y creo que en algún momento, hasta a Fabi en algún momento le escribí, le dije, te voy a mandar mi visión y mi misión, por favor, decime, ¿no? Pero me armé también de seguridad y de saber de qué era lo que estaba recibiendo de parte de Dios. Y entonces eso me hizo plasmar. Y este pasaje se volvió vida, digamos, ¿no? Y digo yo ahora, la verdad, trato de anotar todo. Me podré volver temática, digamos, ¿no? Pero con un buen propósito de hacerlo, me parece ¿no? excelente. Y el tema de agenda, tengo que reconocer que yo trato de todos los días decir, bueno, esto voy a hacer, ¿no? Llamar, hacer todo. Pero ya a media mañana o en la tarde, Dios me cambia la agenda. Y de pronto me doy cuenta que lo más importante de todas las cosas que tenía que hacer son hablar con alguien, las personas. Wow, me parece interesante porque no todos tenemos la misma experiencia. Con personas. Y entonces ahí me veo llamando o escribiendo un mensaje diciendo, ¿puedes hablar? ¿Estás? ¿No estás? Y hablamos entonces de un tema, de otro, ¿no? Me llegan esos mensajes. Te llegan, ¿no? No, sí. me encanta la idea porque creo que es ser intencional, ¿no? Sí, porque exacto. Dios te está pidiendo algo y a veces no sabes cómo hacerlo y te hundís ahí, ¿no? Porque esa es la historia nuestra, ¿no? Nos hundimos en que no puedo, en que no sé, yo no soy hacedora, no manejo agenda, pero Dios le da herramientas a cada uno y también de acuerdo a su perfil. Exacto. Me encanta, o sea, no funciona la agenda, las personas, muchas por pero busca, también. Claro, y pero busca personas. Importante eso, ¿no? Creo que a veces nos manejamos, perdón Fabi, nos manejamos por lo urgente y no sé si te ha pasado, Fabi, me imagino con las actividades, me he imaginado, Fabiola, abrir los ojos y pensar, tengo que llegar a firmar esto, a enviar este mensaje y me... ¿Usas agenda de paso? Sí, por supuesto. Okay. Virtual, parece. Pero ¿cómo no? Yo me he levantado así. Digo, tengo que hacer esto, tengo que hacer este diseño, tengo que llamar a esta persona. Pero eso es, muchas veces, aunque es importante, pero en ese momento no es urgente. Luego será importante, pero lo importante para mí en ese momento al despertarme es, ¿no? Una conexión con Dios, porque eso me va a dar esa sensibilidad de la que habla Vivi, de que me reencamina mi agenda, porque puede cambiarla, y muchas veces he escuchado personas que dicen, no, Dios, me apagué el celular, yo no puedo, o sea, si apago el celular, me despiden. Claro. Pero hay personas que no me interesa, porque lo importante, estoy captando que tengo que apagar el celular y dedicarme a mi hija, ¿no? Y luego tengo una consecuencia, la asumiré, pero voy a hacer lo que ahora estoy entendiendo. Entre propósitos y prioridades. Y prioridades y los propósitos, ¿no? Entonces, ahí también se viene esto de lo importante y lo urgente.
Es una mezcla, no sé. Sí, claro. Tiene que Y ver. bueno, hablando de temperamentos, yo soy hacedora. Por supuesto, Ya lo tiendo sabemos. a obviamente tener muchísimas actividades, ¿no? Sí uso una agenda tradicional, ¿no? Ajá, En la de oficina papel. tengo de papel Ah, para ok. ir anotando todo lo que tengo que hacer. Que esas son las actividades de oficina, ¿no? Que sí o sí las tengo que ir cumpliendo. Uso también en el celular los recordatorios, ¿no? De cuestiones de repente más personales, ¿Que pero te que suenan? también ¿Que tengo. suenan? Que A mí suenan. nunca me suenan las alarmas. Como a los 20 minutos, a los 15 No, minutos. No lo necesito escucho. un recordatorio y aparte manejo en el Outlook el calendario del Outlook que me va avisando lo que tengo que hacer. Entonces, yo sí definitivamente necesito. Creo que sin agenda, sin organizarme de esa forma, no podría enfrentar todo lo que tengo que hacer todos los días, ¿no? Pero creo que ahí es importante porque ¿saben qué? Y el otro día alguien me llamaron y me dijeron, va a empezar un campeonato de voleibol. Saben que a mí me encanta, ¿no? A mí me encanta el voleibol. Va a empezar un campeonato y queremos que ustedes representen a la U, digamos, estén en el equipo de la U. Y yo, wow, empecé, ¿no? A ver, tengo 1, 2, 3, 4... Y definitivamente, ok, está dentro de mis prioridades ahora. No está dentro de mis prioridades ahora. Aumentar eso más para hacer, definitivamente ya faltan horas al día, ¿no? Y justo este mes que me encantó y tocamos este tema. Este mes le comentaba a la pastora Isabel, estoy trabajando las 8 horas del día. Hasta las 7 de la noche, de 7 a 10 estoy dando clases todos los días, a las 10 de la noche, ¿no? De 10 más o menos a 12, a 1 de la mañana me estoy organizando y planificando mis clases o corrigiendo trabajo. Al otro día en la mañana vuelvo a la oficina, pero y los fines de semana, en este tiempo, sábados y domingos, estoy pasando clases, ¿no? Wow, una maestría. tremendo. Entonces, Faltan otras ahora horas más. definitivamente necesito organizarme. Sé que es temporal, ¿no? Esto es temporal, no es que viva así todo el tiempo, Claro. pero sí necesito organizarme y establecer prioridades. Entonces, cuando vienen invitaciones de este tipo, entonces digo, no, ok, eso puede ser urgente porque sí necesitaban personas urgentes ahí, pero no es mi prioridad y no está entre lo importante que yo tengo que hacer. Entonces, ahí es porque nos volvemos esclavos de lo urgente. Sí. Sí. Eso es importante, ¿no? Sí, ahora, una de las cosas que también nosotros enseñamos es a hacer un marco estratégico de liderazgo. Ay, me encanta y ese se supone que en nuestra vida de liderazgo, nuestra vida profesional, por decirlo así también, familiar, conyugal, relacional, como mamás, las que tenemos hijos, tiene que entrar dentro de ese cuadro. Claro. Eso significa que cuando nos damos cuenta que nos salimos, nos volvemos a meter, ¿no? Las alumnas de Ellas Líderes entienden que es esto del marco estratégico de liderazgo, que son límites que nos ponemos para poder desarrollarnos mejor. Y creo que este tema de caminar entre propósitos y prioridades es algo de todos los días. Como decía Fabio, ahora su experiencia, ella necesita probablemente pronto hacer un alto, revisar muy bien su agenda, ponerlo en oración, porque eso que dijo Viviana, lo que estaba diciendo Jimena es clave, y de ahí reencauzar. Porque ese es otro tema. Creo que tenemos que tener la inteligencia espiritual para parar. Sí. Porque cuando nos vemos embarcadas en todo ya no queremos escoger o no queremos quedar mal. ¿No? Sabes Así que le ha pasado. nos encanta sentirnos necesitadas en los lugares, porque lo urgente, al hacernos esclavas de lo urgente, también alimenta nuestro ego. Porque es que si Fabi no estás en el equipo no va a funcionar. Nos dicen palabras así que nos seducen y entonces ¿puede hacer alguien esto por mí? Sí, seguramente puede haber otra jugadora mejor que Fabi, quizá. Pero puede No haber creo, alguien, pero de repente Con Fabi razón. le dicen, no, es que si vos no estás no es lo mismo. Entonces eso nos hace dudar y decir, está bien, pero es que son solamente 4 partidos, o en mi caso, no, son solamente 2 horas, no va a pasar nada, y no lo arreglo después. Y me ayudó mucho no sé qué se llama este cuadro que dice, entre lo importante y lo urgente, cuando no necesito hacerlo ahora, alguien lo puede hacer por mí, Así es. ¿no? Y me va dando un orden y yo decido, no, entonces alguien lo puede hacer por mí, entonces lo dejo. Sí. No recuerdo cómo se llama este instrumento de... Sí, es cabalmente muy urgente y lo importante, una matriz de del tiempo, que ¿no? le Del ayuda uso a del uno. tiempo. Muy sí. bueno. Por cierto, también está entre el Sí. material que tenemos,
de Ellas Líderes, ¿no? Creo que pensar y pararse, como comentaba Vivi, ese pasaje me encantó. Vivi no lo había usado antes con este tema de a pesar de que enseño muchos años también el tema de metas y todo aquello de escribirlo, pero conectado con ese pasaje de Habacuc. Claro, ¿no? Creo que tiene que ver también con decisiones, ¿no? Herramientas, que nos sentemos, escribamos, porque a veces no podemos ver el cuadro completo. Es verdad, no tenemos todo, se nos ha dicho, ¿no? Que Dios tiene ya todo el rompecabezas completo, pero no tiene la obligación de mostrarnos todas las piezas tampoco, ¿no? Entonces vamos a ir descubriéndolas a medida que vayamos caminando entre nuestro propósito y las prioridades. Ya lo que leí en un libro me gustó mucho. Dice, un propósito nos permite definir prioridades. Y yo dije, wow, realmente es importante. Si yo sé para dónde estoy llamada, si yo sé cuál es mi propósito, mi visión, mi misión, lo que me va a llevar a eso, entonces voy a ver también qué prioridades, ¿no? Comenzar a definirlas, qué es primero, qué es segundo, qué es tercero, y eso me va a encaminar para cumplir, ¿no? Y no traer luego frustración. Luego una palabra que me ha dado también en ese tiempo, el Señor, fue el tema del reposo, de aprender a reposar en medio de ese camino, ¿no? Y reposar no es echarte como Canva, que somos la mayoría, echarte en tu hamaca y que llegue todo, que fluya, ¿no? Nomás, no, y la cosa nos es lleva. hacer las cosas desde el reposo que Él nos da, ¿no? Y mucho tiene que ver la conexión que yo tenga con Él desde el primer momento. Desde el primer momento. Es que yo, en lo personal, me he dado cuenta de que cuando no me expongo al Señor en las primeras horas, me cambia. Hay algo que me cambia. No es lo mismo. No me siento llena, es como que me quedé corta, digamos, ¿no? Claro. Para hacer. Y realmente es jalar lo que ya está ahí y lo que ha sido determinado para ese día, para que yo lo pueda hacer, ¿no? Sí, se me viene a la mente mientras habla Viviana, esto también de que quizás en medio de nuestro ejercicio personal o la gracia de Dios que nos ha mostrado algo, capaz que como que podemos vislumbrar allá hacia dónde vamos. Pero el problema es que a veces queremos ir nosotras hacia allá en nuestro tiempo, a nuestra manera, con nuestros recursos, con nuestros esfuerzos, y queremos ir para allá para poder llegar allá, pero Dios quería que vayamos para este otro lado para llegar al mismo lugar. Entonces creo que ahí hay un asunto importante en esto de caminar entre propósitos y prioridades, que es chequear el viaje. El viaje es importante. ¿Con quién estás viajando? ¿Quién te lidera? Porque a veces nos lideramos nosotras. Sí, no, y yo quiero, es que ya yo sé qué es lo que Dios quiere de mí, entonces voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto. Y después le decimos, Señor, bendíceme. Y a veces terminamos en crisis y le decimos al Señor, pero ¿cómo me llevaste a esta crisis? Y en realidad el Señor nos mirará y dice, te llevaste solita. Pero esto es clave también, ¿no? En este tema. Es importante siempre estar conectada con el Señor, ¿no? En sintonía, para definir estos propósitos, e inclusive lo hablamos, no va a ser el mismo propósito probablemente aquí 20 años, puede ir cambiando en las diferentes etapas, propósitos temporales, y puede ir cambiando de acuerdo a eso, pero siempre es importante tener esa conexión, ¿no? Tener esa conexión con el Señor, tener también con quién compartir, crear comunidad, por supuesto, no perder nuestro tiempo también con cualquier persona, ¿no es cierto? Creo que debemos ser sabias en ese sentido, ¿no? Ahora, pensando en lo que decía Jimena, tal vez del egocentrismo y de la autosuficiencia que tal vez tenemos, valga la redundancia, la hacedora que pasa muchas veces, ¿no? Como todas que, no, si yo no estoy, no va a resultar, ¿no? Entonces, ahí a mí me ha costado aprender, que estoy en ese proceso, el delegar, ¿no? Exacto. El delegar, porque, claro, en la oficina ahí la agenda llena, pero es mi prioridad, tengo que hacerlo, pero de repente no tengo que hacerlo yo todo. Lo puede hacer otra persona. Lo puede hacer otra persona, ¿no? Y tengo, sí, personas a mi cargo, pero a veces como que uno no quiere soltar por saber de que, yo quiero que se haga bien y que esté perfecto. Entonces, ahí nos cuesta un poco, ¿no? Pero sí he aprendido en eso, aprender a delegar, porque aprender a delegar también significa el que yo estoy confiando en la otra persona, ¿no? Y es parte del liderazgo, el poder motivar, el poder inspirar a otro, darle esa confianza para que lo pueda hacer,
y también relajarme un poco y descansar y tener ese tiempo. Y precisamente uno de los conceptos o las bases que aprendemos en el programa de liderazgo es, ¿no?, una persona que con otras personas alcanza propósitos, porque realmente los podemos alcanzar junto a otras mujeres, ¿no? Y se complementa muy bien, y además que aprendemos a trabajar en equipo, nos desarrollamos, porque para alcanzar inclusive propósitos personales necesito otras personas. No es que yo, como es mi propósito, lo alcanzaré sola con lo que yo tengo. Y bueno, esa autosuficiencia, ¿no?, que es nociva para nuestro liderazgo y nuestro autoliderazgo, ¿no? Sí, que es tan común en nosotros también. Como mujeres este más, tema, ¿no? Creo que se nota mucho, porque queremos Sí. siempre acaparar, controlar, digamos, ¿no? Sí, sí. Pensaba también que en realidad la forma en que nosotros hacemos nuestro viaje puede definitivamente inspirar a otras personas. Y creo que ya, bueno, hablando entre nosotras las que estamos acá a esta altura de nuestra vida, por decirlo así, creo que ese es un gran desafío, ¿no? En base a lo que decía Jimena, ¿no? Una persona comprometida con propósito, que puede mover a otras personas, o puede inspirar a otras personas. Y esto es válido también por si nos están escuchando algunas que son mamás, otras que no son mamás quizás, pero ya están casadas, otras que están solteras, pero trabajan dentro de la casa, fuera de la casa, algunas que están también en el ministerio, para cualquiera, ¿no? Poder nosotros comprometernos con los propósitos de Dios para esta temporada, puede ser. Si sos mamá, Jimena tiene una nena, ¿no?, pequeña. Entonces, sos mamá, entonces hay un propósito para esta temporada. Hay que comprometerse con ese propósito, cumplir prioridades también para esa área de su vida. Pero a la vez, qué desafío, ¿no?, de poder llenar y satisfacer todas las otras áreas. Como buena pensadora que soy, a mí me hubiera gustado, y que de hecho hice eso en la primera etapa de mi vida, de dedicarme y enfocarme a solamente hacer una cosa. Yo admiro a las personas que hacen varias cosas a la vez. Realmente las admiro. Ahora las hago, pero durante una larga temporada me enfoqué en algo, prioricé y deseché algunas otras cosas, y creo que pude haber logrado un poquito más si hubiera, en esa temporada, hablo cuando estaba criando niños, ¿no? Entonces, esta idea me parece importante también, ¿no?, de que por temporadas nos comprometamos con los propósitos, prioricemos adecuadamente para poder llegar a destino. Ahora, como ya se nos van los minutos, me gustaría también que pensemos un poquito si hemos tenido algunas experiencias acerca de desfasarnos del propósito. Porque también eso es válido, y quizá muchas de las que están escuchando ahora están en esa disyuntiva, y al observarnos dirán, ay, es que estas chicas están bien comportadas, caminando hacia sus propósitos. Pero no siempre es así, ¿no? Porque es bastante difícil, ¿no? Pueden pensar en alguna enseñanza que han obtenido, aparte de las que ya se han comentado, sobre este tema de cómo poder enfocarnos y hacer un buen viaje entre propósitos y prioridades. A ver, hagamos una rondita. ¿Quién se anima primero? Jimena. Ya. Vamos, Jimena. La verdad que en el tema de la maternidad, cuando todavía no teníamos a Abby, a mí me costó bastante entender el propósito de Dios en mi vida como esposa, ¿no? ¿Cuál era mi responsabilidad? Porque uno lucha con este tema del machismo, que ahora seguramente me va a querer tener en la cocina, qué sé yo. Tampoco es que me decía eso mi esposo, pero yo tenía estos preconceptos en mi mente que no me ayudaban a recibir de Dios el propósito para el matrimonio, el propósito para una mujer dentro de un matrimonio, en cuanto a su esposo, en cuanto a la casa, porque en cuanto al estaba tiempo. pensando más en las tareas o los roles que le tocaban, sí, en vez del propósito, que es mayor. Es mayor, entonces no tenía que ver con que si yo cocinaba o limpiaba, o si tenía una persona que me ayude en casa. Tenía que ver con qué yo creía de mí misma y qué yo creía que Dios esperaba de mí, pero qué lo de los demás. O sea, la sociedad te pone también ciertas normas, ¿no? Entonces, eso me trajo una crisis para entender también el tiempo de la maternidad, por consecuencia. Porque yo decía, no, es que yo tengo que alcanzar mi propósito, que era tener un buen trabajo. En ese tiempo esa era mi mayor meta, porque están conectados también, obviamente, nuestras metas personales, y a veces lo
lo mezclamos, ¿no? No, también con nuestras necesidades, ¿no? Sí. Quiero un trabajo no solo para satisfacerme personalmente, pero también porque necesito... También, economía era evidente en nuestra primera etapa de matrimonio, pero porque mi sueño siempre fue tener un buen currículum, ¿no? Ese era mi propósito en la vida. Un buen currículum, por lo tanto eso me abriría varias puertas para entrar a lugares buenos, ¿no? Por lo tanto un buen sueldo. Entonces esa era mi carrera, ¿no? Y eso me estaba impidiendo de entender el propósito del matrimonio, de entender el propósito en el momento que vinieran los hijos. Entonces estaba con buenas intenciones, pero no la estaba pasando bien, porque no había coherencia, porque yo conocía a Dios, la palabra, pero era como un camino paralelo. Esta es la palabra y esta es mi vida, y no podía conectar ambos. Entonces eso me trajo muchos conflictos personales y obviamente matrimoniales, porque el momento en que tengamos hijos yo decía, no, es que todavía no cumplí mi propósito. Claro. ¿No? Y no cumplía y no podía y no entraba y no se daban las cosas hasta que, claro, entré en una crisis donde no podía embarazarme. Entonces ya ahí fue, claro, ya tremendo, el camino, ¿no? Ya ese es otro episodio del podcast, claro. Pero fue un tiempo donde tuve que confrontarme con mis expectativas, con las expectativas de los demás, con lo que yo creía que eran mis propósitos. Entonces fue la mayor lección, ha sido hasta ahora la mayor lección de mi vida, pero fue un momento en que yo también crecí y entendí que Dios no estaba peleando con mis sueños. Dios quería darme mis sueños, pero yo era la que no estaba entendiendo. Además, ¿no? que el éxito de su vida tenía que ver con lo que Dios quería de usted, ¿no? Sí, tremendo, ¿no? Vivi. Bueno, yo escuchando a la Jimena voy a hablar desde esta otra perspectiva, ¿no? El de que todavía estoy en el tiempo de espera. Pero aún en ese tiempo dice la palabra que nosotros tenemos cuidado de las cosas del Señor. O sea, de espera en el matrimonio. De esperar en el matrimonio. O sea, mi parte de soltera, digamos, ¿no? Yeah. Soltería. Y yo creo, vuelvo a decir, que el año pasado cuando comencé a tomar este programa, me direccionó, me trajo muchas herramientas, ¿no? Muchas herramientas. Y habían cosas que yo había dejado, que las soñé en algún momento y las dejé. Yo dije, sí, tenía que ver algo con el propósito, con lo que yo quería hacer, todo eso. Y recientemente, hace menos de un mes, y en plena pandemia, yo me inscribí a una escuela internacional de danza, ¿no? Y yo dije, bueno, Señor, lo voy a hacer, uno, porque no iba a ser presencial, dos, porque iba a ser por Zoom, entonces ahí como que no nos íbamos a tener mucha comunicación, y aparte era lo que yo siempre soñé, siempre quise, y sé que estaba alineado con lo que el Señor quería, ¿no? Entonces me inscribí, así, fueron 4 meses, comencé a pasar las clases, todo, pero ya me dejé pisar por algunas tareas que me pedían, todo. Y yo estuve a punto de decir, no voy a poder graduarme, ¿no? Y la verdad que ellos habían tomado muy bien la palabra, digamos, ¿no? Y también hasta el Señor había tomado la palabra, pero creo que la que menos se la creía era yo, que realmente era el momento, no era el tiempo. Hasta recuerdo una líder de México me escribió en la madrugada, yo lo leí al otro día por la diferencia de horario, y me decía, no puedo dormir, no me deja dormir el Señor porque yo necesito decirte que tenés que terminar lo que empezaste. Wow. Y yo decía, wow, Señor, desde México, así. Una voz como para asegurar. Y decía, bueno, Señor, lo voy a hacer, ¿no? Y aunque no se ve así, pero creo que era algo más, algo que el Señor estaba tratando conmigo. Muy personal, muy íntimo, muy de lo que yo quería hacer. Y llegué, y hasta el último día mandé lo último que nos habían pedido, y me recibí el mensaje que me decían, Vivi, estás habilitada para graduarte. Y yo, wow, así que prepara tu vestimenta, prepara todo, así que hice mi pequeño ahí presentación, escenario, digamos, ¿no? Así, y fueron 3 horas de esa graduación, entre palabra, entre todo, pero y escribí algo, ¿no? Que más allá de recibir el certificado que me hicieron llegar, el tema es que fue un tiempo de ver el esfuerzo y de ver de que lo que el Señor me dijo en su momento, estoy hablando de más de 20 años atrás, el Señor lo cumplió, Él fue fiel. Y Él me decía, vas a terminar, y lo hice. Y realmente fue una satisfacción única y especial porque sé que es parte de su propósito, ¿no? Claro que sí. Pero ¿a qué me voy? A la pregunta que usted nos hacía, que durante todos esos años anteriores yo vivía
como hoja que lleva el viento, digamos, ¿no? Para Claro, dónde, que ahí y no había sabía algo dónde. importante que era de Dios que tenías que hacer, Pero no lo veía, o sea, no no lo veía. hacía. Y es por eso ese pasaje que les mencioné al principio, escribe la visión en tablas, ¿no? Sí, pero qué lindo que Dios te haya dado la oportunidad y la hayas tomado también, porque de eso se trata. Ujú. De tomar decisiones. Exacto, 20 años después, no importa, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido, a ver, estaba pensando mientras ustedes hablaban, tal vez en un momento dado creí que mi propósito, o enfoqué mi propósito solo al tema laboral, profesional, curricular, y ir por ese camino, ¿no? Entonces todas las decisiones, mis metas, mis planes giraban en torno a mi carrera profesional, a qué sé yo, ascender, a ganar más, a estar bien, haciendo lo que me gusta, porque sí, efectivamente hago lo que me gusta. De hecho es algo bueno también. Exacto, que está dentro de mi propósito, pero ya ha llegado a un punto dado, ¿es todo? Digamos, preguntarse, ¿esta área es todo? Definitivamente no. Entonces, darme cuenta de que el Señor me llamó a aportar en el liderazgo de otras personas, a aportar en la vida espiritual de otras personas. Entonces, ya como que viendo la vida de manera integral y de lo que era realmente lo que Dios quería de mí. Y cuál era el propósito de Dios para mi vida, no el mío enfocado en lo laboral probablemente, ¿no? Porque sí llegué a un punto que ya estoy bien, estoy cómoda en el tema laboral, pero ¿y qué de lo demás? Porque incluso eso te llena, te hace feliz totalmente. Yo creo que un propósito correcto aporta a nuestra felicidad, ¿no? Y nos da motivación, inspiración. Claro que entonces sí. el poder estar en ambos lados, porque sí, el Señor nos necesita para servir a otros, pero de una manera integral, ¿no? Claro, espectacular, porque al final lo que cuenta es lo que cuenta para Dios, ¿no? Pues nosotros podemos sacar muchas conclusiones aquí sobre nuestro desempeño o el uso de nuestro tiempo y cumplir las metas que tenemos y lo que podríamos hacer incluso de acuerdo al potencial que Dios nos ha dado, pero lo que va a contar es lo que Él tenía en su libro. ¿Verdad? No, esos escritos Él también los tiene, así que acordémonos que Él también los tiene, qué lindo. Y para cerrar, creo que el desafío también que todas tenemos acá y quienes están escuchando para caminar entre propósitos y prioridades es conectarnos con el cielo y saber que hay un kairos, un tiempo de Dios para las cosas que no coincide nunca, iba a decir a veces, no coincide nunca con el cronos. Y también necesitamos, por lo tanto, engancharnos con Dios, con el corazón de Dios, para unirnos con Él en cada temporada. Así que ha sido un placer compartir sobre este tema, muy, muy lindo. Recién empezamos, este es el preámbulo de la conversación, pero bueno, queda para otro capítulo de Conversaciones Ellas Líderes. Le damos muchas gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga.